Presidente, yo quisiera en primer lugar desmistificar algunos de los argumentos que se han planteado acá. Se plantea que esta es la peor política pública de la historia de Chile y yo creo que eso es un gran contrasentido y es un gran error. Esta política pública es muy importante para Chile y para el país. Es tal vez de las políticas públicas más importantes desde el punto de vista social. Yo concuerdo que esta política, lamentablemente, cuando fue implementada, fue un desastre. Fue un desastre en la implementación y particularmente en el diseño, porque se mal diseñó, se mal previó todo el sistema porque hubo una visión tecnocrática, totalmente alejada de la realidad, sin consulta. Finalmente se adecuó el Transantiago a criterios que no eran los técnicos, que eran ni siquiera políticos, y además hubo decisiones que fueron erróneas. En ese momento se planteaba que esto no iba a requerir subsidios. O sea, hubo errores conceptuales profundos. Y yo quiero valorar que algunos ministros, desde el ministro Cortázar, con el que nos tocó trabajar, como Pedro Pablo Errázuriz en el gobierno del presidente Piñera, que hizo una labor muy, muy importante y relevante, y el ministro Gómez Lobo, han devuelto la posibilidad de tener una política pública de transporte que es de las más importantes. Yo creo que es un error que nosotros estigmaticemos una política de transporte público. Hubo un mal proyecto del Transantiago, pero es lo que tenemos que mejorar. ¿Por qué? Porque hay pocas políticas que sean una inyección a la vena de los sectores de menores recursos. El Transantiago, los recursos que se destinan ahí tal vez son los recursos que tienen de las mejores focalizaciones, porque los sectores de alto ingreso no andan en bus. Y todo lo que hagamos justamente es para generar una ciudad más amable, más equitativa, y no voy a hablar de todos los beneficios que tiene que las personas puedan tener un sistema de transporte público, lo lleve más cómodo, más rápido. Ahora hay un conjunto de mitos, se dice que antes era mejor, pero ese antes, hace 10 años, había menos de la mitad de los autos que hay hoy día. Yo quiero decirles que si hubiéramos mantenido el antiguo sistema, que eran camiones carrozados, no era ningún bus de verdad, que tenían niveles de emisión que hoy día, con todas las críticas que yo he hecho, han cambiado de manera muy sustantiva. Ya el PM10 casi no existe. Tenemos la contaminación que hacen los autos, que es PM2.5. Antes teníamos PM2.5 y PM10. El PM10 ya es parte de la arqueología. Ese era el que producían los buses antiguos, que mataban a miles. Entonces, evidentemente, esto ha ido cambiando, pero todavía requiere de mejoramiento sustantivo. No quiere decir desarrollar una política pública como esta es de lo más complejo que hay. Y hay pocos países que han logrado niveles como el que tiene Santiago. Con todos sus problemas, paradojalmente, el transporte público de Santiago está considerado como uno de los mejores de Latinoamérica, con todos los problemas que tiene. Entonces, yo digo, hay que cuidar este sistema. Hay que valorar los esfuerzos que han hecho varios ministros consecutivamente y creo que nosotros tenemos una responsabilidad. A mí me tocó trabajar en la comisión junto a los miembros del Senado en lo que fue la reformulación de los contratos, que eran totalmente abusivos desde el punto de vista de la empresa. Hoy día tenemos mejores contratos, hay deudas que tenemos que saldar. Todavía parte del problema que tiene el Transantiago es de infraestructura. No existen los corredores, no existen las vías exclusivas que se comprometieron. Los que le quitan la vía a los buses, al transporte de todos, son los autos. Por eso tenemos que sacar a los autos y restringir a los autos para dar privilegio de vía. Son todos temas que tenemos que ir discutiendo, que son fundamentales, pero hay un tema que es inexcusable. Hoy día la evasión cuesta más de 200 millones de dólares. Y yo quiero recordar a los miembros de las regiones que por cada dólar que se inyecta al Transantiago hay $1 en espejo para las regiones. Tal vez hay que mejorar su focalización, hay que mejorar a qué se destinan esos recursos, que vayan más focalizados también a subsidiar tarifas, pero esa es otra discusión. Pero lo que es inaceptable es que nosotros tengamos un sistema donde finalmente los 2/3 de los chilenos que sí pagan llevan sobre su espalda el costo de este proceso. Y por lo tanto lo que nosotros no podemos aceptar es que haya 1/3 que no pague habiendo 2/3 que teniendo los mismos problemas económicos o teniendo más problemas económicos paga. Ahora, quiero recordar que el Transantiago, el subsidio, no todo va al sistema operativo. Una parte va al subsidio a los estudiantes y 1/3 va al metro, a las líneas de metro, ya a los terminales U. Es decir, también aquí se están mascarando recursos que debieran definirse de otra manera. Un minuto, presidente.
Por lo tanto, nosotros podemos seguir discutiendo estos 200 millones de dólares o más. ¿Qué significa esto? Significa distraer recursos también de salud, que podrían ir a educación, que podrían ir a otras áreas a mejorar la ciudad. Y por lo tanto tenemos que tener un proyecto que tenga dientes y muela. Y yo lo que pido es que apoyemos esta iniciativa, porque esta iniciativa es una iniciativa que a lo mejor todavía es insuficiente, pero no podemos hacer menos que esto. Y a mí me parece que, si bien se mejoró el registro de infractores, es muy importante que exista ese registro, si no, vamos a volver a construir una pistola de agua para apagar un incendio. Y por lo tanto este proyecto está bien orientado. Yo pido que tomemos esa dirección y acompañemos las muchas otras reformas, modernizaciones, mejoramientos que hay que hacer. Ojalá que a las empresas se les pagara no solamente por pasajero transportado y por kilómetro recorrido, sino por evaluación de desempeño. Que cada usuario cuando se suba al bus marque si fue bien trasladado o mal trasladado, y eso signifique un recurso para la empresa, que se haga en torno a la limpieza de los buses, el pago, que el pago también esté vinculado a la accidentabilidad de la empresa. O sea, hay muchas cosas que pudiéramos hacer en términos de ir mejorando esto, y que tenemos que tener una política de transporte público no solo para Santiago, sino para el conjunto del país. Este país se merece en todos los rincones de Chile un mejor sistema de transporte público, en todos los niveles, y ese es el gran desafío. Pero si no resolvemos esto, el Transantiago va a fracasar, porque no hay país que pueda sustentar estos 700 millones de dólares que cuesta el subsidio, más los 700 millones en espejo, pero adicionalmente con esto, que esto ya nos está costando más de 200 millones de dólares al año, que debieran disminuirse, que no es aceptable que haya 35% evasión. Siempre va a haber evasión, debería ser de un 6, de un 7%, por lo tanto nos queda largo camino a recorrer. He dicho, presidente.